Buenas, mi nombre es María Auxiliadora Martínez y hoy les voy a hablar acerca de los ciclos bioquímicos. Entonces, primero que todo vamos a decir que los procesos bioquímicos en la superficie de la Tierra funcionan como una máquina, a través de la cual se cicla continuamente la materia. Esta máquina consiste en varios reservorios de diferentes volúmenes conectados por tuberías, a través de las cuales la materia se mueve de un depósito a otro depósito. Cabe destacar que todos los elementos químicos continuamente están siendo procesados por esta máquina bioquímica. Sin embargo, los volúmenes de los depósitos y el periodo de tiempo que un elemento en particular resida en un depósito dependerán de las propiedades geoquímicas de cada elemento. Por ende, cada elemento que se encuentra presente en la superficie de la Tierra tiene un ciclo bioquímico, el cual refleja sus propiedades y características bioquímicas. Cabe destacar ahora que todos los ciclos bioquímicos de los elementos se ven afectados por los cambios que han ocurrido en la superficie de la Tierra. Bueno, uno de los ciclos bioquímicos más importantes en la Tierra es el ciclo litológico o el ciclo de las rocas. En este ciclo se forman las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. Entonces, partamos del hecho de que cuando el magma asciende hacia la superficie de la Tierra, este se enfría y forma cristales que no son visibles a simple vista. Estas rocas se llaman rocas ígneas extrusivas o volcánicas debido a que su enfriamiento es rápido. Si el magma se enfría en el interior de la corteza, se formarán rocas ígneas intrusivas o plutónicas. ¿Por qué? Porque el enfriamiento va a ser lento debido a que la temperatura va a ser parecida a la que se formó el magma. Se formarán cristales mayores a 0.5 milímetros que podrán ser observables a simple vista. Entonces, si estas rocas quedan expuestas a la superficie de la Tierra, serán atacadas por factores como la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y sufrirán procesos de meteorización. La meteorización desintegra esta roca a través de gelifracción, insolación, y estos tipos de meteorización se conocen como meteorización física. Por otro lado, tenemos la meteorización química, que es la que descompone los minerales en las rocas. Entonces, todas estas partículas desintegradas y descompuestas se llaman sedimentos. Estas partículas sufren procesos de erosión y son transportadas por el viento, el agua, los glaciares y la gravedad. Son transportadas hasta llegar a una cuenca sedimentaria, donde posteriormente son depositadas. En esta van a sufrir procesos de diagénesis y litificación, donde se formarán las rocas sedimentarias. Si las rocas sedimentarias, por procesos de tectonismo, sufren subducción, van a sufrir efectos de fundición. ¿Por qué? Porque van a estar sometidas a temperaturas mayores a las cuales ellas se formaron. Entonces, acá ellas se van a fundir y posteriormente van a formar rocas ígneas. Entonces, por otro lado, si las rocas sedimentarias sufren procesos de temperatura y presión mayores a los que ella se formó originalmente, se convertirá en una roca metamórfica. Entonces, las rocas metamórficas también pueden convertirse tanto en rocas ígneas como en rocas sedimentarias. Se convierten en rocas ígneas cuando son sometidas a procesos de fundición, el cual la convierte en magma, que posteriormente se va a cristalizar y va a formar rocas ígneas. Y se convierten en rocas sedimentarias cuando están sometidas a procesos de meteorización y erosión, el cual descompone y desintegra sus materiales que posteriormente van a ser depositados y sufrirán procesos también de diagénesis y litificación para formar rocas sedimentarias. Para calcular las masas de los diferentes elementos que se encuentran en un ciclo geoquímico,
utilizamos el principio del balance de la masa. Este nos dice que si los ciclos bioquímicos de los elementos están en un estado estacionario, la masa total de un elemento no volátil liberado por la meteorización de rocas ígneas debe ser igual a su masa en las rocas sedimentarias y en los océanos. Para esto utilizamos una ecuación establecida por Drever en 1888, que nos dice que la masa de todas las rocas ígneas en la corteza continental por la concentración de un elemento I en las rocas ígneas de la corteza va a ser igual a la masa de todas las rocas sedimentarias y de los sedimentos en los océanos por la sumatoria de las fracciones masivas de diferentes tipos de rocas sedimentarias y de sedimentos oceánicos por la concentración de un elemento I en las rocas sedimentarias y en los sedimentos de los océanos, más la concentración de agua en los elementos oceánicos por la concentración de un elemento I en el agua de mar. ¿Qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación ignora el agua subterránea, el agua superficial y las capas de hielo, porque juntas solo constituyen el 2.75% total del agua de la hidrósfera y porque la concentración de la mayoría de los elementos que contienen son bajas en comparación con los elementos que se encuentran en el agua de mar. Esta ecuación también podemos decir que incluye minerales, incluye óxidos e hidróxidos de arcilla que se forman durante la disolución incongruente de minerales de silicato y de aluminio, porque finalmente se incorporan a las rocas sedimentarias. Bueno, en la gráfica anterior pudimos observar el balance de masas para los principales elementos en el océano. Cabe destacar que el océano juega un papel muy importante en la operación de los ciclos bioquímicos, porque las partículas sólidas, los iones, las moléculas, los átomos, pasan a través de él. Entonces, para evaluar el balance de la masa de los elementos, hay que evaluar primero las principales entradas y salidas que estos tienen. Entonces, en la gráfica nos muestra el equilibrio de masa geoquímica para los elementos químicos. Esta se basa en el principio del balance geoquímico o del balance de masa, que nos dice que la cantidad de masa suministrada por la erosión y la meteorización de las rocas ígneas va a ser igual a la cantidad de masas en las rocas sedimentarias y en los sedimentos oceánicos. Acá podemos observar que cuando tenemos un valor entre 0,80 y 1,30 nos implica un balance satisfactorio, como es el caso del sodio, del magnesio, del aluminio, del sílice, del potasio, entre otros. Y cuando tenemos un valor mayor a 30, implica un balance insatisfactorio, lo que nos indica que hay un desequilibrio entre las masas de las rocas sedimentarias y las rocas ígneas en las cortezas. Puede ser por desgaste. Todos estos datos se obtuvieron a partir de la ecuación del principio de las masas, del balance de masa, que fue implementada por Drever en 1988. Por otro lado tenemos el balance de los elementos traza en el océano. Entonces, cabe destacar que el elemento traza en solución en el agua de río y absorbidos en las partículas suspendidas generalmente se depositan en estuarios en las plataformas continentales o se acumulan con las arcillas en aguas profundas. Por lo tanto, la entrada litoral anual de un elemento traza en los océanos debe ser igual a la salida de ese elemento asociado con los lobos marinos. Entonces, la entrada anual de un elemento I por los ríos puede ser representada por la siguiente ecuación. Los que entran y los que salen. Los que entran tenemos que la masa del sedimento suspendido transportado anualmente por los ríos hacia el océano por la masa de agua del río que ingresa anualmente en el océano más la concentración del elemento I en las partículas suspendidas por la concentración del elemento I en el agua del río. Por otro lado tenemos los elementos que salen del océano, que debe ser igual a la masa de arcilla de aguas profundas depositada anualmente por la masa de lodo depositada anualmente en los estuarios y en las plataformas
continentales, más la concentración del elemento I en la arcilla de aguas profundas, por la concentración del elemento I en el sedimento de la plataforma. Cabe destacar que estos elementos deben estar en equilibrio, por lo tanto, la entrada litoral de un elemento traza en el océano debe ser igual a la salida de ese elemento asociado con los lodos marinos. Ciclo hidrológico. El oxígeno es el elemento más abundante en la corteza terrestre y en el suelo de la Tierra, encontrándose en minerales tales como los anfíboles, las micas, minerales arcillosos, los óxidos, sulfuros y carbonatos. El agua es un requisito indispensable para la vida y constituye el medio de transporte tanto de sedimentos como de iones producto de reacciones químicas. La mayor parte del agua se encontraba inicialmente en el interior de la Tierra, pero por procesos magmáticos se mezcló con el magma y ascendió a la superficie. Después se produjo una desgasificación de casi 2/3 del agua que se encontraba en la corteza terrestre, y con algunos compuestos volátiles estos se desgasificaron y se fueron hacia la atmósfera. Y el agua restante reside en la corteza terrestre. Los volcanes todavía descargan vapor de agua, pero casi todo proviene del agua subterránea y de la deshidratación de rocas de la corteza. La biosfera ocupa un lugar central en el ciclo hidrológico, ya que depende de la presencia del agua para su existencia y porque recibe y descarga agua en la superficie de la Tierra. El agua contenida en la corteza terrestre puede liberarse durante la intemperie química, y el agua también puede regresar al manto mediante la subducción de placas tectónicas debido a los sedimentos húmedos o por rocas volcánicas hidratadas. El océano es el mayor reservorio que existe del agua, ya que contiene cerca del 95% de toda el agua de la hidrosfera, mientras que el otro 5% se encuentra en los glaciares, las capas de hielo, las aguas subterráneas, los ríos, lagos y toda agua dulce. Por último, cabe mencionar que el ciclo hidrológico se ve influenciado por la energía solar, es decir, que el sol evapora el agua que se encuentra en la superficie del océano, para luego volver con la precipitación y de este modo mantener el equilibrio en el ciclo. Esta agua se almacena ya sea en hielo polar, en glaciares o en agua subterránea. Y por último, cabe mencionar que las interacciones entre el océano y la atmósfera van a determinar la influencia que presenta el clima en la Tierra. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno constituye en la atmósfera cerca del 78% del volumen. También se encuentran grandes cantidades de nitrógeno en los océanos, en las rocas y en los sedimentos. La importancia del ciclo nitrógeno es que refleja la actividad metabólica de las bacterias. La combustión de combustibles fósiles a altas temperaturas causa que el nitrógeno atmosférico se convierta en óxido. El nitrógeno atmosférico también se usa para hacer fertilizantes que contengan dióxido de nitrógeno. Sin embargo, la eliminación del nitrógeno en la atmósfera por este proceso no amenaza con reducir apreciablemente el depósito atmosférico. El nitrógeno de la atmósfera es fijado por bacterias como óxido de nitrógeno, que se hidroliza y se convierte en óxido de nitrógeno por nitrificación. Los iones de nitrito y nitrato son asimilados por las plantas a través de sus raíces y se incorporan al tejido vegetal como ácido de nitrato. El nitrógeno también se fija mediante la conversión de nitrógeno a óxido de nitrógeno,
durante la descarga de un rayo. El nitrógeno se convierte posteriormente en óxido de nitrógeno mediante reacciones fotoquímicas y se elimina la atmósfera con la lluvia o por la nieve. El nitrato producido por un rayo es asimilado por las plantas y de esta forma ingresa a la biosfera. Parte del nitrógeno está contenido en la materia orgánica que se deposita en cuencas sedimentarias y estas, al ser enterradas, se incorporan a las rocas sedimentarias por procesos ya sea diagenéticos o de litificación. El nitrógeno regresa a la atmósfera por la descomposición de la materia orgánica, que libera ácido nítrico, y por la acción de las bacterias desnitrificantes en el suelo. Ciclo del azufre. El ciclo geoquímico del azufre está dominado por la reducción del sulfato en sulfuro por bacterias anaeróbicas que viven justo debajo de la interfaz entre el agua y el sedimento que se encuentra ya sea en cuerpos de agua o en el océano. El sulfuro se precipita y de esta forma forma minerales como la pirita, pero es necesario un suministro de hierro. Además, las sales de sulfato se pueden formar en cuencas evaporíticas, ya sean marinas o continentales. El flujo del retorno del azufre de las rocas sedimentarias a la hidrósfera tiene lugar por el desgaste químico. En el ciclo endógeno, el azufre del manto es llevada por la corteza, ya sea por basaltos o por rocas máficas, de las cuales al liberarse en la superficie, por la alteración ya sea del basalto en el fondo oceánico. Otra forma es que el azufre del interior de la Tierra, por actividad volcánica, se libera ya sea en la atmósfera o por rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas en la corteza continental. Los azufres liberados por la actividad volcánica pueden ingresar a la hidrosfera y o pueden liberarse como sulfato en la precipitación meteórica. Las rocas ígneas y metamórficas contienen azufre, aunque en menor proporción.